Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la actividad 1. Vamos a dar un ejemplo sobre lo que eh, se esperaba que realizaran en esta primera actividad, y la ventaja de esto es la evaluación que se va a hacer sobre su actividad 1 no va a ser tanto como buscar que sea igual o se asemeje completamente a lo que vamos a revisar a continuación. Pues muy bien, yo utilicé un ejemplo y estoy analizando la problemática de el narcotráfico en México. La pregunta de partida que tomé para este análisis es cuáles son las razones que hacen que el narcotráfico en México se perciba como un problema sin solución. Pensemos en que una vez realizada la lluvia de ideas, llegamos a la definición de los siguientes grupos por afinidad. Primero está la corrupción en todos los niveles, el alto consumo en países con gran poder adquisitivo, el tamaño del negocio, que es de aproximadamente $1 trillón, de acuerdo a la información consultada, la impunidad presente en los delitos de esta naturaleza, un combate ineficiente por parte de nuestras autoridades, el hecho de que sea un monstruo de 1000 cabezas, también el que es un crimen organizado. Esto quiere decir, no solamente hay un área de interés, existe el robo, la piratería, la trata, el secuestro y el narcotráfico, todo en el mismo paquete. Y también las legislaciones que no van acorde a la problemática, es decir, tenemos leyes que no atacan, ¿verdad? O que no, o mejor dicho, cuyo marco no es el adecuado a la situación del narcotráfico. Muy bien, esto sería el diagrama de afinidad. Por ahí ven que en la idea 2 estamos también incluyendo la idea de demanda creciente como parte de ese conjunto o grupo de ideas. Normalmente cuando hacemos lluvias de ideas individual, pues no encontramos un grupo, vamos a decirlo de otra forma, una gran cantidad de ideas que nos ayuden a tener grupos. Muy bien. Cuando realizamos lo que viene a ser el diagrama de relaciones, encontramos el análisis de cada idea con respecto a las demás en función a si esta idea provoca a la otra idea o viceversa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo los colores indican la idea de la cual partimos, con la cual realizamos el análisis. Por ejemplo, está la parte de la corrupción, y las ideas o la relación de las ideas de corrupción están en azul. Esto quiere decir que cuando preguntamos la corrupción en todos los niveles ocasiona el alto consumo o el alto consumo ocasiona la corrupción, al no existir una flecha ahí, quiere decir que no hay una relación que yo haya identificado. Cuando decimos la corrupción en todos los niveles ocasiona el tamaño del negocio, o el tamaño del negocio ocasiona la corrupción en todos los niveles. Esa flecha azul que va de regreso establece que yo identifico que el tamaño del negocio ocasiona la corrupción. Eh, Cuando preguntamos la corrupción en todos los niveles ocasiona la impunidad o la impunidad ocasiona la corrupción, yo encuentro que la corrupción ocasiona la impunidad. Y así se termina el análisis, también diciendo que la corrupción ocasiona el combate ineficiente, ocasiona también que las legislaciones no vayan acorde con la problemática, y no veo relación con el monstruo de 1000 cabezas y el crimen organizado. Así pues, es importante comentar que este no es un ejercicio de convencimiento. Al ser un ejercicio individual, refleja mi punto de vista con respecto a esta situación. Cuando hacemos ejercicios grupales, cuando tenemos varias personas para realizar este análisis, entonces encontramos que tenemos que cabildear un poco, que argumentar y sustentar mucho más nuestros puntos.
Esto es un ejercicio que sirve tanto en el nivel individual, pero cuya utilidad mayor es el nivel grupal. Aquí estamos usando el nivel individual para familiarizarnos con la herramienta. Muy bien, pero ¿qué hacemos con este diagrama? Antes de pasar a esto, comento que así como hice el análisis de la corrupción en todos los niveles con todas las demás problemáticas, se hace el mismo análisis con todos los demás, ¿no? Después hice lo del alto consumo en países con gran poder adquisitivo, ¿verdad? Donde encuentro que ocasionan el tamaño del negocio y a su vez, cuando la impunidad de delitos los ocasiona a ellos. Cuando analizo el tamaño del negocio, encuentro que sigue ocasionando desde luego la corrupción en todos los niveles, ocasiona también impunidad en los delitos y se ve ocasionado por el alto consumo, que ya lo habíamos dicho, y el crimen organizado. Y así seguimos con todos los demás problemas. Una vez que terminamos el análisis, podemos pasar a hacer la siguiente tabla. Esta es la tabla de entradas y salidas, causas y consecuencias. Y esto básicamente es un conteo de flechas, ¿sí? La corrupción en todos los niveles tiene una entrada y 3 salidas. Esto quiere decir, es ocasionado por uno de los otros problemas y ocasiona a 3. El alto consumo ocasiona a... es ocasionado o tiene una causa y tiene una consecuencia. Lo mismo para el tamaño del negocio. La impunidad de los delitos tienen 4 causas y una consecuencia. Esto quiere decir, tiene 4 flechas de entrada y una flecha de salida. Y así hacemos el análisis con todos los demás. Al final nos enfocamos en aquellos que tienen mayoría de causas y mayoría de consecuencias. Esto nos sirve para redactar nuestro problema. Desde luego nos vamos a ver que las consecuencias más visibles del problema del narcotráfico son la impunidad, el combate ineficiente, las legislaciones que no van acorde a la problemática y las principales causas son la corrupción y el hecho de que es un crimen organizado, es decir, que maneja varios crímenes dentro del mismo. De esta forma, podemos concluir a nivel problema, definiéndolo, que el narcotráfico es un problema de impunidad de delitos, combate ineficiente y legislaciones que no van acorde a la problemática debido a un crimen organizado y de la corrupción en todos los niveles. Este sería el problema que nosotros estaríamos buscando solucionar. Lo primero que necesitamos cuando tenemos un problema pues es el objetivo del mismo. Y aquí de alguna u otra forma es solucionar el problema del narcotráfico en México, considerando sus causas y consecuencias. En este diagrama de árbol representamos cómo nosotros relacionamos las causas y las consecuencias. Queremos solucionar el problema del narcotráfico en México considerando sus causas y consecuencias. Para esto, en una primera instancia, consideramos la impunidad de los delitos, el combate ineficiente, las legislaciones que no van acorde a la problemática, la impunidad de los delitos. Para esta tenemos que considerar que el tamaño del negocio es de $1 trillón. Para el combate ineficiente, que hay un monstruo de 1000 cabezas, y para las legislaciones, la corrupción en todos los niveles y que es un crimen organizado. Final de cuentas, para el tamaño del negocio tenemos que considerar alto consumo en países de gran poder adquisitivo. De esta forma, nosotros nos iríamos al último nivel, ¿verdad? El alto consumo, el monstruo de 1000 cabezas, la corrupción, el crimen organizado, y buscaríamos definir actividades que den solución a cada uno de estos. Esta sería una forma de trabajar el árbol de decisiones. Lo que yo estoy sugiriendo es que deberíamos ir a un nivel todavía más específico de la definición de actividades de cada uno de estos problemas. Cuando aplicamos
el diagrama matricial, relacionamos los qués con los cómo. De manera que cuando definamos actividades para los cómo, nos podemos dar cuenta que no solamente van a atacar a un qué, como lo veíamos en el árbol de decisiones, ¿sí? O el diagrama de árbol. Por ejemplo, la impunidad de los delitos tiene una fuerte relación con el tamaño del negocio, con la corrupción en todos los niveles y con el alto consumo. El combate ineficiente tiene una alta relación al monstruo de 1000 cabezas, a la corrupción en todos los niveles y al crimen organizado. Y las legislaciones que no van acorde a la problemática tienen una alta correspondencia o relación con el monstruo de 1000 cabezas, la corrupción en todos los niveles y el alto consumo. Cuando nosotros definamos actividades para los cómo, estamos observando cuál es el impacto que van a tener en los qués. Finalmente presentamos el diagrama de factibilidad de solución. Y para esto nos vamos a los factores para los cuales definiríamos actividades. Y decimos que considerando la factibilidad de solución, tenemos un 75% de posibilidad o de factibilidad de solucionar el tamaño del negocio. El 50% para el monstruo de 1000 cabezas, 75% para la corrupción, 50% para el crimen organizado y el 100% de factibilidad de solución en el alto consumo. Desde luego, este criterio de factibilidad es definido acorde al grupo donde realizamos el análisis. De esta forma, terminamos lo que es el ejemplo de esta actividad y para que se clarifique un poco más el cómo se puede llevar a cabo. Pues bien, como lo comenté en el aviso, en el announcement que les mandé por ahí, ahora lo que se debe de realizar en la actividad de este miércoles es, en base a este ejemplo, hacer las correcciones adecuadas a su actividad y presentarla de nuevo. Desde luego, debo aclarar que la evaluación de esta actividad va a ser en función a qué tanto mejoró la calidad de su trabajo de la actividad 1 a la actividad 2, es decir, de la actividad que se entregó este martes o que se va a entregar mañana miércoles por la mañana y que con respecto a la que se va a entregar el miércoles de acuerdo al horario que se les comentó en el anuncio. ¿Ok? Pues bueno, pues muchas gracias jóvenes y mucho éxito en su actividad.